buenos días, queridos hermanos. Estamos de nuevo aquí en la radioangelot.org, transmitiendo el Evangelio de este día, miércoles 10 de enero, esperando que todos tengamos esa paz inmensa de Dios. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 29 al 39. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servir. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Pues para eso he venido». Y recorrió todo Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra de Dios, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermoso, queridos hermanos, este Evangelio, cuando Jesús está siempre presente en la vida nuestra. Dice la palabra que se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Y la suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Y qué hermoso en este momento, hermanos, que enseguida él oró por ella y se levantó. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Le tomó de la mano, la levantó, en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servir. Ahora yo te digo, déjate sanar por Jesús, déjate que Él te dé la mano, que te levante, y la enseñanza más grande, en ese momento, pongámonos a servir. ¿Qué sucedió aquí con la suegra de Pedro? Veámoslo de esta manera, con una actitud de acción de gracia, viene y se pone a servir. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Por ejemplo, en mi caso, yo le sirvo al Señor porque vivo agradecida por todo lo que Él ha realizado en mi vida. Lo mismo sucedió aquí con la suegra de Pedro. Jesús le tomó la mano, la levantó, la curó. Y ella, de agradecida, empezó a servir. ¿Estás sirviendo tú como Jesús merece? Hagámonos esa pregunta a cada uno de nosotros. Y dice en el segundo espacio: al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabía quién era Él. Lo mismo hoy en día. Así como Jesús sanó a muchos enfermos, también hoy en día está sanando el Señor. ¿Cuántos milagros ha realizado en nuestra vida? Gente que está enferma, gente que está poseída de los demonios,
gente que está buscando a Dios y que encuentra la sanación. Es lo mismo cuando nosotros acudimos a Él, Él acude a nosotros. Y es que cuando Él hizo la sanación o hace sanación, todo mundo sale como a decir, Jesús me ha sanado, y empiezan a buscarlo y empieza a regarse, digámoslo así, que hay un Salvador, que hay alguien que sana, que libera, que expulsa a los demonios. Es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando estamos en este caminar y escuchamos que Dios está ahí y que Él nos va sanando nuestra vida. Entonces nosotros vamos corriendo ese mensaje. El Señor me ha sanado, el Señor me ha liberado, el Señor ha quitado los males que yo tenía. Es lo mismo que Él sigue actuando hoy en día. La palabra es de ayer, hoy y de siempre. Estos acontecimientos sucedieron en aquel tiempo. Lo mismo está pasando. Jesús, en este momento, Él andaba en la tierra, pero ahora no está así palpable con nosotros, pero sí tenemos por medio de la fe que sí está. Entonces, ¿qué sucede, queridos hermanos? Déjate curar por el Señor y Él siempre va a estar ahí. Así como esos milagros que Él hizo, lo que expresa en el Evangelio de San Marcos, así como estos milagros sucedieron también hoy en día. El tercer espacio, dice la palabra, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esto es lo que nosotros tenemos que imitar. ¿Cuál es el ejemplo que nos regala Jesús aquí? De madrugada se levanta, se va a un lugar solitario, un lugar oscuro, y Él, siendo Jesús, se va a orar. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida para un proyecto, para nuestro cambio de vida, para que nosotros queramos como lograr y ser dirigidos por Él? Tenemos que apartar un momento de oración, un momento de adoración y ese momento de intimidad con Él. ¿Y es por qué? Porque es así como Jesús nos va a hablar. Jesús se apartó, Jesús oró y por eso Dios le habló. Porque cuando llegaron los apóstoles, Simón y sus compañeros le fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andaban buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, que es lo que él había recibido. Es para lo que él había venido, predicando el Evangelio a toda criatura, sanando, liberando y expulsando demonios. ¿Qué es lo que sucede también con nosotros? Cuando aprendemos a orar, cuando aprendemos a apartarnos para Él, Él nos revela su mensaje, lo que Él quiere de nosotros, y por eso es que nosotros caminamos en ese caminar de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Jesús siempre presenta esa actitud para nosotros de que aprendamos, siempre nos da una enseñanza, siempre nos da que Jesús cambia, es el único que cambia nuestra vida. Y es una experiencia que cada día vamos disfrutando profundamente de la presencia de Dios, con nuestro testimonio de vida de lo que Él nos ha regalado, con el testimonio que Jesús también predicó y sanó y que nos deja una enseñanza grande hoy en día. Entonces nosotros vivamos y expulsemos el mal de nuestra vida con la presencia de Jesús, con ese poder, con esa persona de Jesús a nuestro lado, con ese Mesías, con esa condición divina que Él tenía, de soberano, que es Dios vivo, y que Jesús hace callar a los demonios, expulsar a los demonios, curar a los enfermos, y hace grandes milagros, y Él pone el manifiesto, esa autoridad, esa presencia del reino de Dios entre los hombres.
hoy en día también pone esa presencia, esa autoridad entre nosotros, para que hoy en día le conozcamos y podamos llevar a toda criatura la palabra. Ampliemos el amor de Dios en nuestros corazones y que lo podamos hacer ejemplo de vida, que los problemas no nos agobien, que se los entreguemos a Jesús, y es así como vamos a emprender y a ser unas personas espirituales y poder apartar el mal de nuestra vida y que las tentaciones no nos agobien. Al contrario, el poder de Dios está siempre de manifiesto. Que esto de recibir sanación, de ponernos al servicio, de esperar en Dios, siempre lo tengamos como actitud, que somos hijos de un gran Rey, de un gran Señor, de un gran Hijo de Dios que vino a salvar y se puso en la disposición también del servicio de los demás. También nos enseña que nosotros nos pongamos al servicio de los demás y podamos entrar en esa oración y esa intimidad con Dios para que nos regale los dones de poder en el nombre de Jesús sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, porque Él también da esa autoridad y esa presencia de su Espíritu. Ahora hagámonos una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi respuesta ante el llamado del Señor? ¿Cómo es mi reacción ante la invitación de Jesús de combatir el mal y la violencia? Hagámonos nosotros esa pregunta y la vamos a encontrar la respuesta en Dios. Ahora hagamos vida y digámosle al Señor: gracias, Señor, por enseñarme que lo fundamental en mi vida es la caridad. Ayúdame a amar, a servir a mi prójimo con el mismo amor con que te amo a ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, por este mensaje. Paz y bien.